Saludos amigos y bienvenidos a este su Goatcast con este servidor José Piculín Ortiz. Piculín. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave. Y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, pueden ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión tenemos un profesional donde manifiesta mucho más la parte de producción, en este caso, radio y televisión, obviamente, y muchas cosas más que estaremos descubriendo aquí con el señor Héctor Martínez Sus. Bienvenido, Héctor. Gracias, Pico. Gracias por estar aquí conmigo y estando yo contigo. Y de verdad que para mí es un verdadero placer, es un honor que tú me hayas invitado aquí. El honor es mío, Héctor, y siento curiosidades, muchas. Sé que también la gente, pues, podríamos de alguna manera transmitir el estar detrás de cámaras, ¿no? De alguna manera, pero sobre todo detrás de producciones dentro de los torneos de baloncesto, ¿verdad? Internacionales, como sabrán en breve. ¿Dónde nace y bajo qué circunstancias? Mira, nazco en Santurce, en el área del condado, el hospital presbiteriano. Mis papás eran personas trabajadoras. Mi papá siempre estuvo en el área del comercio, consultoría industrial, consultoría de negocio. Y nazco en una familia muy unida que compartía para todo. ¿Cuántos hermanos? Somos dos hermanos. Dos. Bueno, mi hermano menor que es médico y yo. ¿Y esa crianza cómo fue? Pues fue una crianza como la de antaño, estricta, donde la escuela era primero. Si estaba bien en la escuela podía hacer otras cosas, si no estaba bien en la escuela no podía hacer más nada. Siempre la escuela era lo primordial. Y era primordial. Sí. Muy bien. ¿Cómo conoces y te enamoras del deporte? Pues siempre me intrigó el deporte, siempre lo miré desde pequeño. Y de hecho yo creo que hasta en la escuela fue una de mis primeros amores fue el deporte. Recuerdo incluso, mi mamá me contaba, que aprendiendo a leer en grados elementales, lo primero que yo me leía eran los resultados de deporte del día anterior. Comenzaba el periódico, yo soy de aquellos que aprendió a leer el periódico de atrás para adelante. Incluso aprendo a leer en inglés, porque en aquel entonces me leía esa muestra los resultados de béisbol, los resultados de baloncesto de todas las mañanas. Wow. Eso era lo primero que leía por la mañana antes de ir a la escuela. ¿Y practicaste alguno? Sí, practiqué deporte, los practiqué prácticamente todos. Desde muchacho, yo vivía muy cerca del Casino de Puerto Rico y siempre estaba en los veranos en los campamentos del Casino de Puerto Rico, primero con Junior Joglar, y ahí pues jugué un poco de baloncesto. Tuve, como muchos otros, la dicha de haber jugado baby básquetbol con Eddie Ríos Mellado. Estuve en Little Guys con Eddie Ríos Mellado un par de años luego de que implementa el canasto de 3 puntos. Conocí a Eddie muy bien. Después estuve en Perpetuo Socorro con Eddie también como coach. Así que tuve la ventaja de tener una formación de alguien con mucha visión de lo que era el deporte. Y Eddie fue importante en sembrar esa semilla. Pero ya que me das ese pie forzado, terminas conociendo al señor Tuto Marchán, porque ya que hablas de Eddie, pues vamos a seguir la línea con Tuto. ¿Cómo conoces a Tuto? Das un viaje largo en el proceso, sí. Pero hay circunstancias en la vida que te ponen en lugares importantes cuando tú menos lo esperas. Pasan los años, y aquí le diste fast forward a la película. Te la doy porque me da el pie forzado, que fue algo interesante lo de Eddie, obviamente. Pero no sabía que había sido estudiante de Eddie dentro de la cancha. Sí, estuve con Eddie mucho y mantuvo una espectacular amistad con él, luego que se va incluso de Perpetuo, se va a Espíritu Santo y siempre hablábamos. Luego ya yo empiezo a narrar y como quiera siempre lo tenía de cerca porque siempre coincidíamos en los juegos de Río Piedra, con Narré Río Piedra, en los juegos de baloncesto y siempre era una figura importante que estaba por ahí cerca.
Pues voy a volver atrás. Te voy a devolver la moneda. ¿Cómo Eddie se inventa entonces, para que me hagas esa historia, y quizás la debes saber, cómo Eddie le da con ese pensamiento de una línea, obviamente, de tres? Claro, Oscar en mí tiraba de media cancha, me imagino que fue por ahí, ¿no? Mira, el cómo lo hace, no lo sé. Sí sé que nos relataba que él pensaba que si un tiro solo valía uno, un tiro de cerca valía dos, era solamente lógico que un tiro de más lejos valiera un poco más. Y ahí es que empieza a jugar con la idea y él la pone en el torneo Little Guys en Puerto Rico, donde dibuja el famoso arco que de ahí para atrás era que se tiraba de 3 puntos. O sea que empieza a jugar con esa idea ya yo creo que fue en el 1900, si mal no recuerdo, 63 o 64, que empieza a trabajar con ese canasto de 3 puntos. Yo acababa de nacer ahí. O sea que en donde primero se jugó los 3 puntos fue en Puerto Rico. Sí, señor. Sin Señores, duda. seguimos haciendo historia. Una de las federaciones más antiguas es la nuestra. Y en adición, para que sepan, la línea de 3 puntos origina en Puerto Rico y es donde por primera vez se hizo en un torneo local. Y a través de esta conversación vas a escuchar otros primeros Sí, que van a ver que se dieron gracias a la participación de Puerto Rico o los directivos de Puerto Rico en el entorno internacional. bueno, pues vamos a seguir con tu historia y seguimos entonces en el camino, como bien dices. ¿Cómo terminas en las comunicaciones? Pues me gustaba el baloncesto, iba mucho a los juegos de baloncesto, iba mucho a los juegos de baloncesto universitarios cuando estudié en Villanova, estudié en la Universidad de Villanova, y en uno de los semestres se me ocurre hablar con Ángel Olivera, que era amigo, que yo podía quizás relatarle algo de lo que estaba pasando en Grandes Ligas para el periódico. Y me consigue una credencial de prensa para los juegos de los Phillies de Filadelfia. Y empiezo a mandar en aquel entonces artículos pequeños de lo que estaba pasando en Filadelfia con jugadores puertorriqueños o jugadores de descendencia latinoamericana jugando en las Grandes Ligas. Recuerdo, por ejemplo, un momento importante, el panameño Renaldo Stenet, que batea 8 hits corridos en 2 juegos, que es un récord en aquel entonces. O sea, todo ese tipo de relatos yo lo enviaba y artículo publicado, artículo que me pagaban a 10 o 15 pesitos. Entonces eran Es buenos. buenísimo. Era adicional. Así que por ahí empiezo y continúa más adelante. Iba mucho a los juegos con mi buen amigo Luis Rigual. Y un día Luis tiene un problema de garganta y me dice, toma el micrófono. Y yo sigo narrando el juego ese día. Y de ahí en adelante empiezo a coger el gustito a narrar baloncesto. Un poquito más adelante de eso, el año siguiente, debuta Morovis en la Liga Superior. Y en aquel entonces Pichín Román, el apoderado de Morovis, dueño de Radio Voz, me da el micrófono para que yo narre los juegos de Morovis en Vega Baja. Mi comentarista de comerciales era Héctor Marcano. O sea que empezamos juntos en Morovis haciendo los juegos de baloncesto de los Titanes de Morovis. Héctor Martínez, ¿qué pasó ese año? Tierra con un año sumamente emocionante, lleno de alternativas. Serie semifinal a 7 juegos, serie final también a 7 juegos. Parte de esas emociones de ese séptimo juego, los momentos más importantes, vamos a verlo en el cassette que vamos a ver a continuación. Adelante, señor Guerrero. ¿Y cómo encontraste la liga en ese entonces? En el sentido, ¿verdad? Mira, era una liga interesante, claro. Era una liga profesional, entre comillas, porque aun cuando el baloncesto era supuestamente aficionado, sí se le pagaba algo a los jugadores. Había jugadores que obviamente tenían trabajo. O sea, ellos iban a jugar 8 por la horas. noche, pero trabajaban de día. Todavía. Mario Sánchez era policía, Sí, señor. Quijote trabajaba en Bacardí en aquel Bacardí. entonces. O sea, y distintos jugadores tenían su trabajo durante el día y llegaban por la tarde a practicar o jugar esa misma noche. O sea, que era un entorno totalmente diferente. Claro, produce también profesionales de primer orden, porque de esa liga de baloncesto salieron personas que en el mundo del negocio fueron gente importante. Ahora sí vamos con el tema de Tuto. Tuviste una relación bien estrecha con él. ¿Cómo se da? ¿Cómo lo conoces? Yo empiezo a trabajar, estoy en Guapa Televisión, trabajando en el mundo el área de deportes de Guapa, cuando Guapa adquiere los derechos exclusivos
de transmitir los juegos de la Liga Superior de Baloncesto, como se le conocía en aquel entonces. Con Rafa, ¿no? 1981, 82 más o menos. Yo empezando. Un negocio que quien lo trae a la mesa es, en aquel entonces, Premier Maldonado, que el dueño de la agencia de publicidad, es el arquitecto de un negocio unificado donde todos los equipos participen de un pote. ¿Por qué? Porque anteriormente el baloncesto estaba segmentado y productores independientes tenían Quebradías y Bayamón, ese era el guiso del momento. Sí. Otros tenían Ponce, otros tenían Santurce, pero siempre había 4, 5, 6 que se quedaban sin nada y sufrían. La mente privilegiada de Premier, que era un pensador espectacular, diseña un concepto que le trae a los dueños de Guapa. ¿Y qué pasa si nosotros compramos todo esto? El package. El paquete completo, compramos a los que están y adquirimos los derechos y se entra en una negociación para trabajar de alguna manera uniforme, donde todos los equipos tuviesen exposición en la televisión nacional. Ese, yo te diría que es posiblemente el primero de los muchos logros de Tuto, es hacer que todos los equipos tuviesen televisión nacional. Y obviamente con la visión de que el pote se dividiera entre todos, no solamente para algunos. Con ese contrato a la mano, estoy yendo bien para atrás, pero ese contrato a la mano proveía unas garantías. Correcto. La liga en ese momento tomaba el contrato que Guapa le daba, iba al banco, sacaba una línea de crédito y le daba a los equipos un pequeño adelanto para que todos pudieran armar sus equipos. Entonces todo el mundo empezaba con algo. Entonces eso permitió un poquito balancear los poderes de la liga. Claro, para la adquisición de jugadores, Para ¿no? de jugadores, Importante. de entrenadores, Exacto. de mejores condiciones de trabajo, de mejores lugares. O sea, eso fue llevando a esto. Y eso en adición, los equipos podían negociar ¿verdad? Sus, digamos, auspicios en el pueblo, en la ciudad, para su propio pecunio, ¿no? No tenían que darle nada a la liga en lo absoluto. Simplemente se beneficiaban adicional. Me preguntas cómo, pues eso me lleva a tener que ir literalmente todas las semanas o cada 2 semanas a sentarme con Tuto, a seleccionar, si era yo, con Tuto los juegos que iban a televisión. Mira, vaya. A todos los que te preguntaban Claro. quién, que nos sentábamos, analizábamos las posibilidades, hacíamos un listado, primero que nada, para asegurarnos que todos los equipos tuvieran en la la oportunidad. primera fase de la temporada estuviesen expuestos a la televisión. ¿Por qué? Porque eso le daba valor al uniforme, a las vallas, a los centros de cancha y le aumentaba el valor de cada equipo de eso Al auspiciador. en el comienzo de la temporada. Y estuvimos en esa dinámica y fuimos, pues, obviamente, acercándonos más y más todo el tiempo en esa dinámica que hablábamos prácticamente todo el tiempo. Surge en el proceso el famoso caso de David Ponce, parece que es más o menos 83, 84, donde la liga, con un contrato con Guapa, que en aquel entonces, si mal no recuerdo, valía 600 y pico mil dólares, que era mucho dinero para esa época. Entra el caso en el tribunal, van a parar la liga, yo tengo que ir al tribunal todos los días a ver lo que está pasando. Conseguimos que Guapa, no importa lo que pase, va a respaldar a la liga. Esa era la pregunta. ¿Qué significaba para Guapa Bueno, el que no se diera la liga? Significaba mucho dinero, pero más dinero significaba que la liga sobreviviera a esto. Porque había la seguridad de unas exenciones adicionales y había la seguridad para el país de que hubiese un baloncesto superior nacional. ¿Qué lo jugábamos ahí? Obviamente, hablando en cuestión de soberanía deportiva, si en ese caso se hubiese perdido. Nos jugábamos en ese momento la soberanía deportiva, sin duda alguna. Y nos jugábamos el que la liga, aunque sea una liga profesional, estuviese bajo el dominio de Puerto Rico, de puertorriqueños, de jugadores nacidos aquí, o jugadores como en aquel momento decía la liga, fuesen descendientes de abuelos nacidos aquí, pero creados en Estados Unidos. O sea, la relación con Puerto Rico tenía que estar. Acuérdate que en el caso de David Ponce el problema no es ese, el problema es que hay documentos falsos. Correcto. Que reclamaban una relación con Puerto Rico que no existía. O sea, que no solamente, y cuando se ven derrotados porque el documento era falso, entonces alegan que por ser ciudadano americano puede jugar como quiera. Y ahí es que explota el caso. Ahí sí que entonces prendió el fogón. Ahí fue que arrancó el caso real, que eventualmente
la representación de Puerto Rico la asumen los licenciados Marcos Ramírez, padre e hijo, y se gana en el tribunal en la Corte de Apelaciones en Boston, y se lo ganaron en todos los foros que fueron. Pero cuando hacen esa observación que tenía el pasaporte, ahí ya perdieron el caso. El caso es complicado porque se levantan unas intrigas de lo que es un state action del Estado y quién ponía la cancha, si la cancha era de la ciudad o era del municipio, con qué dinero se ponía, si era dinero de los taxpayers. O sea, el caso es un poquito más complejo. ¿En serio? Pero el caso da pie a que luego la decisión, Rafael Hernández Colón, en el 1985, establece la soberanía deportiva de los puertorriqueños. O sea, que ese es el caso que da pie a eso. Y ahí sigue, o sea, mi relación con Tuto sigue creciendo. En el 1986, un grupo que nos habrá visto en muchos eventos futuros juntos, decide que vamos a ir al Mundial de España a pedir la sede de un próximo Mundial para Puerto Rico. Nos reunimos varias personas y esbozamos una propuesta en los medios que en aquel entonces Puerto Rico podía aportar para traernos la sede del Mundial para Puerto Rico. Ya esa era mi primera gran exposición a un escenario mundial donde viajo con Tuto a España a hacer la presentación para que Puerto Rico tenga la sede del Mundial. Sucede que cuando estamos en el aeropuerto para salir para España, me llevan mis papás y de momento Tuto y mi papá se están abrazando. Resulta que la historia nos colocaba en que mi papá fue socio de Tuto y de Carlos Gallizá y Marcos Ramírez cuando se hace TV Guía en el 1961 bajo un grupo que se llamaba Talleres Gráficos Interamericanos. O sea que lo que yo estaba era heredando una relación que había nacido 13 o 14 años antes. Santo Dios. O 20 años antes. O sea que ya se conoce. Y ya de ahí en adelante, pues ya lo que ya era una relación de trabajo se convirtió prácticamente en una relación de familia. Y ahí entras entonces, Tuto de alguna manera te ayuda a entrar a producir eventos internacionales. Bueno, Tuto era una escuela. O sea, Tuto tenía la capacidad visionaria de adelantarse al futuro. Yo recuerdo en que paz descanse Patrick Baumann decía que una de las cosas más impresionantes que él podía ver de Tuto era que tú le traes un problema a Tuto te adivinaba el resultado. Sí. O sea, tú decías, pero ¿cómo es posible que lo hagas? O sea, se te va a pasar esto y te vas a terminar aquí. Una vez más, adivinando el resultado, estamos en España, 1986, el Congreso Mundial de FIBA. Tuto estaba en el Buró Central, ya Tuto era el jeque, estaba con Boris Stankovic y compañía. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos. Y sale alguien, no recuerdo quién, saca a votación si se abre el próximo mundial a los profesionales. Que Tuto lo había dicho. Ese era el mundial del 92. El Preolímpico de la América del 92. Así es. 91, que estoy en Portland. Y el floor se abre a discusión y los grandes opositores a la medida son Estados Unidos y la Unión Soviética de aquel entonces, que se oponen a la medida porque alegan que el resto del mundo no está preparado para jugar contra ellos. Marchand, en su bendita sapiencia, me había puesto a mí de delegado de Puerto Rico en la votación del Pleno. Porque él no iba a estar presente. Porque él tenía que estar sentado con el buró. En el otro lado. Y ya teníamos un acuerdo hecho. Cuando abre la votación, que votan 98 países, 99, era 99-1. Puerto Rico vota a través de mí a favor de abrir a los profesionales. De ahí comienza la negociación con USA Basketball que se crea para que el 91, el torneo profesional, vaya el Dream Team de los Estados Unidos. Una vez más, Tuto al frente del movimiento de lo que era el futuro. Muchísimo antes de que nadie pensara que esto era posible. Anticipando el futuro, Tuto Marchand. Totalmente. Y con una claridad de entendimiento de hacia dónde iba esto y el porqué de todo, increíble. O sea, salimos de la reunión, me acuerdo que todo el mundo le cayó encima, pero ¿cómo vas a hacer eso? Él dijo, yo les estoy asegurando a ustedes el futuro del básquetbol. Wow. Con una tranquilidad, y todo el mundo, nadie lo veía. Él estaba claro en lo que estaba pasando. Made in Puerto Rico. Sí, señor. Fascinante.
¿Quiénes fueron las mejores personalidades detrás del micrófono que tuvimos aquí en Puerto Rico? Para ti. Para mí, yo pienso que en estilos diferentes, Manuel Rivera Morales y Ernesto Díaz González. Manolo porque le daba al juego viveza, alegría, candidez y tenía la capacidad de cuando estaba en un partido donde no había partido, crear la emoción de un partido. De Frey, apúntalo. De nuevo, se soltó Güez, apúntalo. Se la pasó rápidamente a Rubén, apúntalo. Tremendo, wonderful, all right, mira lo que lindo. Ernesto era otra cosa. Ernesto era el profesional del micrófono, es el profesional del micrófono. Por Puerto Rico, Cora, Torres, Rodríguez, Dalmau y Cachorro Santiago. La tiene Edgar Padilla, restando 1.40. Ahí para Piculín. ¡Échale! La zumbó de 3. Edgar Padilla con el pase para Piculín Ortiz. Piculín con el balón. Piculín atacando. Logrando tremendo gancho. Asegurar ahí, en caso de posible empate. Ahí Piculín de nuevo. Enorme. Piculín Ortiz con canasto de 3. Luego ganchito. Luego debajo del aro. 3 enormes canastos de Piculín Ortiz. Puerto Rico 5 arriba. Era el tipo estudiado, leído. Perfeccionista. Muy perfeccionista. Hablando de Ernesto, también te puedo adelantar que con Ernesto hice béisbol. En el 80 y tanto, hay un compromiso de Guapa de transmitir los Juegos de Santurce para Estados Unidos. Y tanto en béisbol como en baloncesto, yo comenté con Ernesto. O sea, que tengo también la escuela de Ernesto. Ernesto era un profesional consumado. Cuando Ernesto llega, cuando tú ibas a trabajar con Ernesto, mejor que te supieras los puntos y las comas de todas las cosas que habían pasado, porque Ernesto se las sabía al dedillo. O sea, él estaba al día en todo. Ernesto se leía cuanto manual estuviese disponible. Estudioso. Él era estudioso consumado Totalmente. de lo que iba a pasar y te llevaba a unos niveles de profesionalismo sublimes. En cambio, Manuel Rivera Morales, que en paz descanse, era todo espontaneidad. Era el pueblo. Era el pueblo. Manolo tiene la capacidad de coger este papel y aquí están los jugadores y crearte un juego de aquí. Sí. O sea, no estaba en la cancha, estaba en el cuarto del hotel. Cogía el box score y hacía el juego sin estar en la cancha. Sin estar en la cancha. Impresionante. Impresionante. Tenía esa capacidad, tenía ese relato y además tenía la virtud de que tenía una serie de anunciantes pueblerinos que estaban con él. Doña Camelia Soto, Torre Grosa, toda esa gente estaban todo el tiempo con él y donde quiera que Manolo iba, ahí estaba esa gente. Héctor, ¿cuán importante, digamos, son los auspicios privados para nuestro deporte en Puerto Rico? Bueno, en un momento dado eran casi todos, el gobierno y la empresa privada. Hoy día estamos viendo otros mecanismos de ingreso que están saliendo de lo que es las redes sociales, los YouTube, los Google programáticos. O sea, hoy día el universo de auspicios, de pay-per-view, de pay-per-play se ha ampliado. Pero en un momento dado, lo que era entre el gobierno y una serie de auspiciadores privados básicamente corrían el deporte. Te tengo una pregunta bien mía. ¿Qué efecto causaría para la televisión el que, digamos, la liga nuestra, el BSN, cambie el formato a, digamos, como el resto del mundo, 6-7 meses? ¿Positivo, negativo? ¿Cuál sería? Yo creo que a la televisión le conviene ese formato porque tiene producto más tiempo. Yo creo que incluso
siempre lo he hablado, lo hablé con mi hijo José, lo he hablado con William. La Liga de Puerto Rico, yo creo que es la liga, y tú que jugaste internacionalmente, la liga más ajorada del mundo. O sea, aquí se juegan, yo te diría que en un periodo de 120 días, más partidos que en España, en Italia, en Grecia. O sea, tú, por ejemplo, cuando tú estabas en España, tú practicabas un par de días a la semana y jugabas un día a la semana o 2 días a la semana. Aquí tú juegas. No sé hasta dónde el cuerpo humano puede aguantar todo el tiempo ese juego. Obviamente están los detractores de ese sistema diciendo que Puerto Rico es diferente, que el verano es el verano, que hay que capitalizar el verano porque no están los estudiantes en las escuelas, que eso te provee gente que vaya a las canchas. Yo creo y siempre soy fiel creyente de que los paradigmas se rompen con el ejemplo. Bad Bunny vino en agosto y septiembre y rompió los paradigmas de todo el mundo con una cosa diferente. Si tú no pruebas cosas diferentes, no puedes decir que no funciona. Yo pienso que la liga debe poder jugar más tiempo. Yo pienso que hay muchos jugadores en Puerto Rico que le conviene quedarse en Puerto Rico a jugar, que aquí van a estar más seguros, que probablemente van a ganar más dinero en menos tiempo. Con lo que y están en casa. Y no solo eso. Y hay jugadores por ahí yendo salidas en el exterior. Yo voy a hacer un ejemplo que no lo quiero que lo tomen literalmente, pero antes, si tú miras a Puerto Rico hacia el norte, tú te ibas a la derecha. Ya hay pocos jugadores que pueden ir para la derecha. Ya está yendo para la izquierda y para abajo. O sea, ya estamos buscando ligas de segunda, de tercera y de cuarta. O sea, ya un jugador que va a Nicaragua es un logro. No, por favor. O sea, antes íbamos a España, Italia y Grecia. Claro. Buscábamos el que iba a la NBA. Ya estamos llegando a Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Brasil. O sea, no estamos en ligas. Pues eso es efecto de la liga que se juega a ganar y a perder por los 120 días que tú dices, que no se desarrolla. Que el desarrollo, hasta ahí llega. Es como si le pusieran un tope a los talentos. El que es la excepción, que se vaya, no hay problema. Pero se pueden quedar aquí en 7 meses jugando igual, los sueldos que se están pagando hoy en día. Yo pienso igual. Yo pienso que se pueden quedar aquí. Yo pienso que sería incluso una mejor liga. Claro, desarrollo también. Hay unos jugadores que hay que desarrollar mejor y tú eres uno de los ejemplos mejores que hay. Tú, con el tiempo de cancha que te daban en Utah, no te hubieses desarrollado nunca. No. Cuando te vas a España o te vas a Grecia, que empiezas a chocar con jugadores de mayor calibre. Seguir chocando, porque yo lo hacía aquí. O sea, sí, pero aquí no era el calibre que había allá. Claro. No veías, o sea, aquí tú mirabas por encima de la gente, ya tienes que mirar para arriba con cierta gente. O sea, tienes que ajustarte a otras condiciones. Había otra disciplina de juego. Oye, y lo notas todo el tiempo, o sea, y notas los sistemas de juego cambian. En Europa no lo han cambiado nunca, ni la forma de entrenar, ni su manera de hacer el torneo durante el año, los 7, 8 meses que juegan. Y vemos los resultados en el catch-up que le han hecho a la Liga de Estados Unidos. Incluso en el desarrollo, y ahí vuelves a una frase de Tuto. En un momento dado, en los principios de los 90, te dan 2 o 3 juegos cerrados contra Estados Unidos. Y él dice en una reunión coloquial, dice, no va a pasar mucho tiempo hasta que alguien dé un palo a Estados Unidos. ¿Y quién se lo dio? Y se lo dio a Puerto Rico, y Argentina se lo gana en el Mundial. Claro, o sea, en ese mismo Mundial, en ese mismo... O sea, que tú estabas con nosotros en el 2004 también, exacto. Cuando se le da el palo en el Mundial, que Estados Unidos organiza un Mundial y lo pierde. O sea, nadie organiza eventos para perder. Y perdió. Y peleó en casa. En casa. O sea, la vergüenza para todo el mundo. Totalmente. Y nosotros le ganamos allí a los mejores. España, ellos, y a Yugoslavia le ganamos también. Y a Turquía con Trelkoglu en su momento. Fíjate que interesante que nosotros siempre a Yugoslavia, Estados Unidos le jugamos bien. Sí, o sea, nosotros, los 2 sustos más grandes que Estados Unidos pasa antes de esa época, los pasa en México en el 68, cuando Estados Unidos le gana Puerto Rico gana una mitad de Estados Unidos, y los pasa en Montreal, en los Olimpiadas de 36, cuando Bush Lee le dispara 30 y pico de puntos, con nuestros 2 Gary. O sea que, volvemos a que antes de que tú llegaras, nuestra fortaleza estaba atrás. O sea, y entre Bush y Neftali acribillaron al equipo americano, de aquella famosa falta que no fue falta, o que sí fue falta, que nadie sabe, en la jugada para decir el partido. Ajá. Ya que mencionas a Bush Lee, dame un corto
historial de la historia que se montó en el 79 en el Panamericano, de todo lo que surgió, obviamente, ¿verdad? Habían unos compromisos, ¿verdad? Y por ahí es que básicamente te pido, televisión, todo la algarabía que había, etcétera, que se manifiesta entonces en el problema con Bobby Knight, porque eso crea problemas sí o no, ¿ves? Y monta todo este panorama un poquito distinto, aunque había mucha algarabía por el equipo que se había montado de Puerto Rico contra Estados Unidos. Siempre ha sido la rivalidad clásica, o sea, siempre, los macheos esos siempre producían algún Contra el verdugo hay que ir con todo. siempre había ese tipo de choque y había un poco de choque, tal vez el colonizado debe ser al colonizador, o sea, estaba esa riña en ese momento dándose. Y pues llegan a ese partido con los dos equipos invictos básicamente, el Coliseo a explotar de gente, o sea, no cabía un alma, no había forma de que, si hubiesen puesto en práctica el código bombero, lo cerraban seguro, porque allí había fácil. Miraban para el otro lado, Héctor, Sí, tranquilo. no, allí había todo el que pudo conseguir un espacio para sentarse, si fueran las escaleras, estaba allí ese día. Así es. Y ese juego se da bajo esa premisa y vuelvo y te digo, o sea, no es ese juego, ese juego es es el 68, el 76, el 79, o sea, va increciendo esa posibilidad y ellos saben que por alguna razón nosotros conocíamos el juego de ellos y nos adaptábamos a lo que ellos fueran a hacer, no importaba el nombre que estuviera en la cancha. Exacto. Porque eso lo hicimos con todos los nombres que pusieron, o sea, con los mejores de 68, con los 76, todo, no importa, el equipo que Estados Unidos pusiera en cancha, le jugábamos bien. Pero antes de eso, de hecho, venía el tema de la Guerra Fría. Y antes de eso, del palo del 2004, le hemos dado un palo en los Google Games anteriormente. Sí, señor. Que también los hemos ganado. O sea, esto venía... Sí. Y en el 89 en México, que le ganamos. Correcto. Pero en ese Panamericano específicamente venía el tema de la Guerra Fría con el tema de Rusia, que el 80 ya iba a ser que la Olimpiada. Y obviamente se manifestó en el 79. Cuando después de eso, cuando viene el preolímpico, y básicamente le prohíben al equipo de Puerto Rico ir a la Olimpiada. Le llaman a los jugadores aparte sin decirle nada a los coaches. Y le ponen presión para que no vayan. O sea, los intimidan para que no vayan y se da el fenómeno de no ir a esa Olimpiada. Correcto. Y eso hubiese sido, en el 7-9 específicamente, si llega a pasar algo y no se hubiese dado eso, los compromisos, televisión, auspicio, todo eso hubiese caído lejos, pero estaba don Germán ahí. Estaba don Germán ahí. Era la época de don Germán, correcto. Por eso era la época de don Germán, entonces estaba en la gobernación Carlos Romero Barceló, que sabemos que se llevó un abucheo allí enorme. El choque de los himnos y las banderas. Es la cosa. Así que fue una manifestación como todas, ¿no? Es la historia siempre, ¿verdad?, que hemos tenido en la parte deportiva. Contra Estados Unidos, ¿no? De tantos eventos que has montado, importantísimos, ¿cuáles resaltas? Wow, es una pregunta interesante. Hay muchos eventos interesantes. Yo te diría que en el deporte, aquel juego tío contra Canadá. Eso fue ya la culminación. Ese juego que tú tiraste, que aquello fue un espectáculo donde todo lo que habías sembrado, practicado, entrenado por muchos años, diste un recital. Yo diría que ese es probablemente uno. Hay otro torneo, y voy a hablarle de baloncesto y de otras cosas. Claro. Hay otro torneo que tal vez tú recuerdas muy bien, que es un torneo en Argentina. 95, donde estamos prácticamente eliminados. Y de momento el equipo da una viración y gana 5 juegos corridos. Tú te los echas al hombro y cambia por completo el torneo. Y de estar en el juego de eliminarse, no pierde un juego más y ganan el torneo. Y a Argentina. En Argentina. O sea, y ya ese era el equipo donde habían subiendo la generación dorada, eran jovencitos, pero hay algunos de ellos ahí, algunos muy buenos amigos tuyos, de hecho. Sí. Y ese torneo,
tuvo una magia especial, o sea, porque viene recuerdo que estamos televisando el evento y estamos en una conversación en el estudio y uno de los comentaristas, creo que fue Leo Castro, que para descanse, y dice, ya no hay chance. Y yo, sí hay chance. Mira, yo le digo, si nos ganamos a este, y hacemos esto, entramos y ganamos. Y me dice, mano, tienes que pegar 5 corridas y la vamos a pegar. ¿Y por qué no? Y ahí se dieron. O sea, ese torneo fue un torneo realmente que yo creo que incluso marcó un evento y a ustedes los marcó como que podían hacer cualquier cosa también. Bueno, marca porque con la dirección de Carlos Morales, me recuerdo bien, pero en los jugadores había una mezcla de jugadores, ¿verdad? En el caso, pues, Georgie Torres, antes que nosotros, estábamos Jerome, este servidor, Ramón Rivas, pero estaba Genio Soto, Richard Soto, Pablo Alicea, Eddie Rivera, que no se veía, eran jugadores que no se veían o no se vieron, vamos a decirlo así, mucho luego en la selección nacional. ¿Ves? Y el trabajo que hizo Carlos Morales en ese torneo fue espectacular. Obviamente, los jugadores, ¿verdad? Somos los que jugamos, pero él hizo unos ajustes bien importantes y considero que, como bien dice, ese torneo nos dio como que la rueda como que creció mucho más. Mencionas algo bien interesante y obviamente esos quizás no se vieron, pero cuando tú tienes en el punto a Georgie Torres y en el centro Piculín Ortiz con Ramos Rivas al lado, o sea, las hermanitas de la Garriga del resto, mano. O sea, Georgie. Recuerden, y para los que no lo saben, en 1990, cuando Puerto Rico entra a los últimos 4 del Mundial, la trilogía tuya de Ramón y creo que de Jerome, el que estaba ahí, son los líderes en rebotes del Mundial. O sea, contra los europeos, contra todo el mundo. Que de hecho, en ese torneo, poca gente sabe que tú nos ayudaste a conseguir los derechos de televisión del Mundial para Puerto Rico. Bueno, te iba a preguntar, pero ya que te adelantas, pues qué bueno. Ese torneo, y se producen unas situaciones interesantes. Porque yo estoy en otro canal. Sí. El canal no tiene los derechos. Van a hacer el evento y empiezan las llamadas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿A quién tengo que llamar? ¿Cómo contrato? O sea, yo estoy... Los chavos estaban ahí. Ahí están los chavos, ¿cómo lo hacemos? Y ahí entra Ernesto por un lado, empezamos a ayudarlos para que pudieran hacerlo de la mano tuya, que eres quien realmente ayuda. La gente no sabe eso. Quien en el 90 el Mundial se ha emitido gracias a José Rafael Pico. Radio y televisión. Radio y televisión. Eres tú que abogas por Puerto Rico para que luego se vean aquí. Y nos ayudas a conseguir esos derechos para Puerto Rico. Yo creo que ese evento era bien importante para nosotros porque si miramos, ¿verdad? La historia nuestra, teníamos un equipazo de estatura impresionante. Lamentablemente no tuvimos, ¿verdad? Ramón Ramos, ¿verdad? Por su accidente, pero era bien, ese torneo para nosotros era muy importante. Yo te diría, ¿verdad? Y va a ver que me diga que es difícil, pero yo te diría que ese torneo, que ese equipo que ustedes llevaron, probablemente en ese momento dado, tenía lo que en ese momento era realmente los mejores jugadores en cada posición disponible en el país. O sea, el centro. Ángelo, Fico. O sea, las combinaciones de ustedes en cualquier lugar sacaban chispas. O sea, eran unos elementos que se complementaban de una manera espectacular. De hecho, en la primera ronda se sacan del camino a Yugoslavia otra vez. Fíjate que no es casualidad. Puerto Rico en repetidas ocasiones se ha ganado a Yugoslavia. O sea, le da juego a Estados Unidos. Desde entonces no perdimos con Yugoslavia. Es una realidad que está ahí, está en ese equipo. Yo te diría que en paz descanse también, esa es la consagración de Fiquito como armador. Sí. O sea, donde quedó el mejor armador del mundo. O sea, ese tipo de situación que da Puerto Rico es bien difícil. La gente lo mira. O sea, la gente en FIBA, en conversaciones tras bastidores, sabían que donde Puerto Rico estaba, si no ganaba, había un buen evento. Y ahí es que empieza a desarrollarse aún más. Hay unos cambios, ya que estamos ahí, hay unos cambios estructurales en cómo ya FIBA empieza en ese momento a replantearse las producciones de televisión, de cómo trabajar los eventos. Entra una persona a la ecuación, un señor de mucho renombre en televisión para América, se llama Jorge Ramos, Joao Ramos. ¿Seguro? Ramos venía de Globo de Brasil y su empresa adquiere los derechos de América, de prácticamente todos los eventos de baloncesto.
con él establecimos una relación muy cercana. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo. Y es quien nos permite hacer, creo que en un 95, un torneo de las Américas en San Juan, un centro básquet que se hizo en Ponce. O sea, y es la persona 93. que empieza. 93 fueron los centroamericanos. Los dos Después fueron ahí. hubo un centroamericano también. Sí, exacto. centro básquet y después los Exacto. centroamericanos. Y ahí yo me acerco mucho a él y empezamos a tener todos los eventos que él tenía. Empezamos a producir casi todos los proyectos, incluso aquí y afuera para él. Y va creciendo la manera en que se ve el básquetbol hasta que poco a poco vamos acercándonos a las grandes encrucijadas. Y es ya cuando FIBA ve lo que se está haciendo aquí, lo que se está haciendo en Europa, empiezan a pensar, esto hay que reformatearlo completo. Y ya estamos metiéndonos entonces en los grandes torneos clasificatorios del 99, A eso voy. del 2003, y de ahí pues la historia empieza a cambiar. Ya que menciona el 99, lo montas con Salvador Vilella, que en paz descanse, ambos preolímpicos, 99 y 2003. Torneo de las Américas que Cambiamos llamamos, las ¿no? posiciones del evento porque en 99 salió el presidente del comité organizador, yo manejo la televisión. Sí. Para el próximo, ya Salvi, que en paz descanse, una pérdida malísima para Puerto Rico, un malísima. individuo de una capacidad organizativa y que aglutinaba gente para hacer lo mejor Y por el de país. atractivo también, de auspicios, etcétera. Fantástica. Salvi ya está con el equipo nacional, entonces me pide que yo corra el torneo. ¿Cómo era trabajar con Salvi? Era un reto constantemente, Duro. porque no solo era duro, pero siempre te exigía lo mejor. Por eso, y duro te en el sacaba lo sentido que te mejor de exigía ti. excelencia. A todo el que estaba con él sabía que tenía que deliver lo mejor. Pero te trataba como tal. Oh, sí, no, sin duda. Y eso fue un logro para nosotros, los jugadores, enorme. Y abrió unas puertas en la NBA. Y tocó unas puertas en la NBA. Que, o sea, la victoria del 2004 no es en el 2004, empieza en el 99. Correcto. Cuando esas puertas empiezan a abrirse, Cuando empiezan a suceder representamos cosas. a Kimbo Juni, Kimbo Juni, que estuvo en que Puerto era la Rico de internacional. muchísimas veces. Que Amiga era mía, sí. muy buena persona. Creo que se retiró. No Sí, sé se cómo retiró. de la NBA, pero Kim es también factor de esto. Y te vas a acordar probablemente de una anécdota de ese 2002 en Indianápolis. Estamos pendientes. Tenemos sede del 99. Ahí no clasificamos. Perdimos en el juego final contra Esa Brasil. fue la espinita contra Canadá. ¿Contra Canadá o contra Brasil? Canadá, la de bronce. Entonces, estamos en el Mundial en el 2002. Venimos de una actuación en el Mundial fantástica. Estados Unidos va con una debacle. Salí y me dice, estamos en un pasillo, y dice, Héctor, esta gente quiere que montemos el año que viene. Y yo le digo, bueno, vamos a buscar a Tuto. Tuto, esto está pasando. Y me dice, pues, tranquilo, vamos a ver qué pasa aquí. Una de las noches, estamos nosotros dando vuelta en el pasillo. Tú venías de jugar. Estás en uno de los cuartos de la esquina. Estaban tú y Fabricio Berto poniéndose suero. Tú me dices, ¿qué ustedes se están tramando? ¿Te acuerdas de eso? Dios mío, claro, a mí se me había olvidado eso. Okay. Estamos en el pasillo, dándole vuelta al pasillo, esperando el resultado de Estados Unidos, porque una vez Estados Unidos perdiera a las 11 de la noche, nosotros sometíamos la candidatura inmediatamente. ¿Era Brasil-Estados Unidos ese juego? No me acuerdo el juego que era, pero estábamos todos pendientes al juego. No, ya lo miraremos. Y una vez el juego se da, inmediatamente sometemos la candidatura, sabiendo ya que era Puerto Rico el evento. Ya había Tuto llamado a Richard Carrión, que es otro miembro de la ecuación esta. Pedro Zorrilla estaba pendiente también, que iba a manejar la otra parte del evento. O sea, ya el team estaba armado, solo esperando el resultado de ese juego para traer a Puerto Rico en 2003. Fue interesante porque ahora voy a 2001, cuando comenzamos ese ciclo justo que estás hablando, en donde fuimos a Toluca, México, y nuestra manifestación, en principio, que no era permitido, era que queríamos salir con una pancarta, ¿recuerdas? Paz para Vieques. Entonces, en mi historia, yo salgo, Helios Castro me dice, ¿te atreves a ponerte una bandana en la cabeza que diga Paz para... A mí, me preguntas eso no tú me la pones y se acabó. Claro, la regla no lo permitía, no sé si me entiendes por dónde voy. Entonces, claro, salimos con esa pancarta tan grande, pero en el caso de la bandana no era permitido en el tema con FIBA. Pero sí, de alguna manera Tuto dijo,
déjalo, porque no es una manifestación en contra de nada dentro del básquetbol, sino algo de él, de su país, ¿no? Me acaba de acordar otra anécdota, yo creo que fue en el 2003, en el tema de Vieques. El Coliseo estaba lleno hasta el techo. Los bomberos habían cerrado todos los portones del Coliseo, no podía entrar más nadie al Coliseo, Roberto Clemente. Ya había peleado con Estados Unidos 20 veces, primero porque le pusimos los juegos a las 10 de la noche. Sí. Y para Puerto Rico jugar a las 8. Y con el Coliseo lleno hasta el techo, hicimos una llamada. Faltaban como 20 minutos para ir al aire, para volar al aire. Y llega una llamada que la gobernadora venía para el Coliseo con 20 invitados de Vieques. Que doña Sila, ¿no? Doña Sila María Calderón. No digas doña, perdón. Vienen a verme, mira, el Coliseo está cerrado, la gobernadora quiere venir, trae 20 invitados de Vieques, los bomberos no dejan entrar a nadie. Y yo digo, pero ¿de dónde está el jefe de los bomberos? Salvi se quiere ahorcar. Entonces, Salvi está con ustedes, pero no a mí, revolú. Ya Salvi lo sabía, ya me había mandado un mensaje. Ya acuérdate, yo estaba bien cercano a Salvi. Y yo le digo al jefe de los bomberos en aquel entonces, que después hizo muy amigo mío, Muñiz, le digo, ven acá, tengo este problema. Tu jefa quiere entrar al juego. Y me dice, pues que entre. Sí. ¿Qué voy a hacer? No tenía alternativa. Claro, así que entró con los invitados ahí. O sea, eso era parte de la... Y ese ciclo, me preguntabas de los eventos. En ese ciclo se producen otros grandes eventos. Y estando yo aún en aquel momento en Tele-11, estoy persiguiendo mis universos. Nosotros producíamos Mis Puerto Rico. Y en unas conversaciones con la gerencia de mi universo, con el hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, traemos a Puerto Rico, a Bayamón, el Miss Universo del 2001. Y la pregunta, me hacen la pregunta muchas veces, y yo siempre contestaba lo mismo: vamos a ganar en Puerto Rico. La parte mía de deportista me decía, pero es que es difícil. Los eventos se hacen para ganar. Claro. Y es el evento donde Denise Quiñones se coronó a mi universo. Ese evento lo monté yo. Y Tito también ganó en ese momento. Tito ganó la noche antes, que es la famosa foto en el aeropuerto. Esa foto se estuvo negociando toda la madrugada. Con mis universos la salida de aquí para Estados Unidos y con la gente de Tito la llegada a Puerto Rico. Aquel entonces con creo que era Eduardo Rivero, que estaba acá en el aeropuerto, negociando cómo los uníamos en la sala de los gobernadores para producir la foto que iba a ser la portada del periódico. Y la estaban negociando toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo poder hacer que coincidieran ambas cosas? Es increíble. Héctor, todavía trabajas con torneos de FIBA, ¿no? En el área de televisión. ¿Cómo ha cambiado el baloncesto en todos estos años? Mira, la parte de producción se ha profesionalizado muchísimo. Nosotros, de lo que hacíamos aquí a lo que se hace hoy día, se ha ido desarrollando. Primero, la tecnología ha cambiado mucho. La tecnología permite hacer muchísimas cosas hoy día que antes tomaba mucho trabajo hacer. FIBA, en parte de su proceso, ha ido certificando distintos tipos de operadores de cómo manejar los torneos, la televisión internacional y a raíz del cambio de formatos para el Mundial del 19 se dieron una serie de entrenamientos en FIBA, volaron a Suiza y a Francia para certificarte como productores de televisión y de operaciones. Gracias a Dios, yo había conversado con FIBA muchas veces. Obviamente había producido para ellos muchas veces. Anteriormente. De relación con la jefa grande de operaciones de FIBA, con Stephanie, viene en el 2002 en Indianápolis. Cuando se rompe lo que era International Sports y se convierte FIBA, adquiere los derechos. Con ella y con Paul Stimson, pues tengo una relación muy cercana. Paul ya se fue de FIBA. Stephanie es la jefa de televisión mundial de FIBA hoy día todavía. Y Stephanie me dice, mira, va a pasar esto. Necesitamos gente que tenga ya el conocimiento. Vamos a entrenar gente. Pero en lo que se entrena a la gente, tú nos puedes ayudar. Yo digo, bueno, con muchísimo gusto. Esta conversación se da en Córdoba, Argentina, a 2 semanas antes de María. O sea, yo estoy volando de Córdoba para Puerto Rico. Yo estuve en Córdoba, sí. Cuando se da, tú estabas todavía produciendo para FIBA. Sí. Estabas en la era de eventos de FIBA. Pues yo me despido de Stephanie, vuelo para San Juan. No era María, era la que vino antes de María. Sí,
Irma. y no puedo llegar a San Juan. El avión llegando vira para Florida porque no dejan aterrizar en San Juan. Y pasa María, y Estefania me dice, nosotros vamos a seguir produciendo, vamos, como te había dicho allá, vamos a entrenar a gente en el interior, necesito gente, aquí no hay nada que hacer. O sea que FIA me vuela a hacer eventos en Estados Unidos, voy a hacer La Habana. Por todos lados. Empezó a volar con FIA a hacerle eventos en todos lados, hasta que eventualmente entre ella, Stephanie, un individuo, el jefe de producción de FIBA, Robbie Podgor, que es un tipo con experiencia bárbara, diseñan lo que va a ser el formato nuevo de FIBA y empiezan a entrenar gente. Reclutan como 60 personas de distintos continentes para prepararte al Mundial de China del 2019. Y ese proceso tomó prácticamente un año. O 2 años, porque entonces había que hacer las ventanas de FIBA en el proceso de clasificación. Que fue el principio de la todo ventana. el tiempo haciendo eventos 3 o 4 veces al año. Sí. Y cuando estamos ya en la etapa final, que invitan de los 60 y pico, invitan como a 25 o 30 al entrenamiento final en Francia, en el sur de Francia. Recuerdo ahora, un sitio que se llama Chamonix, espectacular en Francia. Un fin de semana completo, y cuando termina la reunión seleccionan a los 8 que van para el Mundial. A mí me toca una sede. Y me dan a cargo la sede de Guangzhou, en China. Los muchachos fueron, William fue a Beijing, José fue a Shanghái, lo que fue. O sea que de lo que estamos aquí, casi todos fuimos ya. Y su majestad fue a recibir el Hall of Fame de FIBA. Alguito. Todos estuvimos por allí. Me hubiese gustado coincidir con todos, pero no pudimos, pero todos llegamos a China y eso es parte de la nueva escuela de FIBA, donde ya es una estructura. O sea, cuando fuimos a China, o sea, tuve un camión de televisión con 24 cámaras. O sea, aquello parecía... O sea, no cabía en el Coliseo. Wow. Aquello parecía una cosa espectacular. O sea, cuando pasabas de ronda, al final se iba a hacer con 35 cámaras robóticas, cámaras inalámbricas. Ahí había de todo. O sea, aquello realmente era Disney para la gente de televisión. Sí, definitivo. Héctor, una pregunta un poquito así curiosa, ya que tú, como personalidad, obviamente, que trabajas dentro de la televisión, ¿qué efecto ha habido en radio y televisión con el tema de las redes sociales? Mira, el tema de las redes sociales es un arma de doble filo. Yo creo que es una realidad de la que estamos viviendo todos. Una cosa es la red social del que la utiliza para entretenerse, el que la utiliza para ofender o el que la utiliza para hacer negocios. Famoso hater. O sea, yo pienso que el que la utiliza para hacer negocio tiene una gran herramienta. Pregunta a los reggaetoneros. Este podcast, por ejemplo. A los urbanos, etcétera. Este podcast, por ejemplo, o sea, poquito a poco, con duro trabajo, con estructuras, ha ido levantando poco a poco, y es la forma, palabra del día, orgánica en trabajarlo. Y yo pienso que es el futuro. Y esto no es nuevo, Pico. Estas transiciones pasaron en los 80, cuando del boxeo, donde el auspicio y la taquilla eran importantes, de momento se dan cuenta que entre la taquilla y el auspicio, entonces pueden pagar las carteleras y viene el pay-per-view. Y el pay-per-view es en aquel entonces lo que es hoy día la red al evento. Además de la bolsa para los boxeadores. Empieza a garantizar. Hoy día hay elementos adicionales, que son las apuestas deportivas. Me has preguntado por ellas. Pero son influyentes en el tema. O sea, porque tienes otra medida más de poder monetizar las cosas. Pero hay un pro y un contra ahí. Hay un pro y un contra, pero hay una realidad. O sea, de hecho, ahora estamos viendo publicidad incluso de moderación en las apuestas. Comenzaron bien con eso. Y están trabajando con ese tema. Pero ¿sabes lo que pasa? Que las apuestas existen como quiera. Siempre han existido. Legales o ilegales. Correcto. O sea, que si van a apostar, es mejor que sea registrado y que tú sepas dónde está la apuesta. ¿Cómo das el salto que siendo hoy presidente de Guapa Media? Pues primero que nada, asumo la gerencia de ventas de Guapa en el 1985-86. Uno de los primeros
Primero tengo la gerencia de mesa de deportes. Y uno de los primeros temas controversiales que me toca trabajar es el tema del caso de David Ponce, que te había mencionado anteriormente. De hecho, aquí tengo un prop, una campaña que se hizo en pro del baloncesto en el 1984, cuando pleno caso de apoyo al baloncesto. Y mira las casualidades de la vida, que este cassette que yo guardo, este track que yo guardo de aquel entonces, fíjate la estación que tiene arriba. ¿Sí? O sea, fue un pronóstico FM. del destino. KQ 105, donde estoy hoy día. En FM. O sea, esto, cuando se para la temporada, que se empieza a hacer la famosa Copa Olímpica, empezamos a hacer promoción, y KQ es quien ayuda al BCN o a la Liga Superior en aquel entonces a echar a andar el baloncesto. Cosas que aprendemos todos los días, yo ni me acordaba de eso. Y en Tú un jugabas, 8-track. ya tú jugabas. Sí, por eso, y en un 8-track. Sí. Qué bárbaro, qué bien. De hecho, a lo mejor te vas a acordar, hubo temporadas de esas. Yo creo que tú estabas en San Germán todavía, probablemente. Sí, yo estuve 18 años allí, así que... Donde, mira si recuerdas este incidente. Tuto, que era bien cabaloso, los juegos inaugurales le gustaba hacerlos en San Germán. Lo que era apoyo sí o sí. Iba a estar lleno. Apoyo sí o sí. Y tenemos otro miembro del combo que es un poco más loco que nosotros. Y le llamamos y dice, ven acá, ¿y qué pasa si nosotros hacemos un programa tuyo en la Arkelio antes del juego? Y Luis Vigoró lleva un parejo doble y triple al Arkelio a las 6 de la tarde en vivo para Guapa. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Claro, o sea, sí hicimos me un acuerdo, programa con la muchacho. cancha llena completa a las 6 de la tarde Sí. para después inaugurar la temporada A a las las 8. 8:30 o 9 el juego. Pero Tuto y yo nos íbamos a las 11 de la mañana, recogíamos a Armandito en la farmacia, nos íbamos a almorzar a Cabo Rojo, a los pescados, y después regresábamos a la Por cancha. allí cuando por estaba Tony el programa. Restaurant, Sí, por señor. cercano por O sea, ahí. y de ahí es que viene todo este... O sea, el baloncesto tiene un grupo que es una familia que sembró muchas cosas aquí. Y Armando es uno de esos. Y muchos fueron nombrados, Bayamón, Etin, Cuco, Sí. personalidades muy, muy cercanas y muy, digamos, ¿verdad? Comprometidos. Julio Eduardo. Totalmente. Bonito, Ay, bonito Julio Eduardo. Que era también parte del combo de Tuto. Agustín, sí lo sé, Agustín en Ponce, o sea, es maravilloso. Bueno, ¿cuál ha sido, digamos, los cambios? Porque tú has trabajado en casi todos los canales de este país, ¿no? Digamos, y ¿cómo has visto el cambio en los medios en estos años? Pues la tecnología te obliga a cambiar, te obliga a adelantar. La oportunidad esta de tener múltiples señales, o sea, Telemundo teniendo un punto 2 y un canal principal, Guapa, que ha hecho un gran trabajo con Guapa Deportes, o sea, ha establecido abiertamente que la segunda señal es tan poderosa como la primera. O sea, y Guapa se ha mantenido todo el tiempo con el béisbol, Serie Mundial incluso todo el tiempo ahí. Telemundo la lleva y las trae. El Tele 11 en su momento, el Canal 7. Yo recuerdo una serie del Caribe que yo trabajé con Tuto y Bugumpierre, creo que fue 93, 94, aquella famosa serie donde jugaron todos los grandes ligas en Puerto Rico. Solo la transmitimos por el Canal 7. Pantalones estaba por ahí también. Pantalones estaba por ahí también. Pantalones fue otro baluarte del Sí, deporte que gracias a Dios estuve cerca de él con todo lo que era boxeo. Esa serie mostró que la audiencia sigue el buen evento. Es rentable, Héctor, es rentable, digamos, cualquier deporte. Es rentable a pesar de que las ligas son cortas, ¿verdad? Obviamente el compromiso del canal de televisión, en adición a los auspicios que tiene que conseguir, ¿verdad? Es rentable en alguna manera para todas las partes el corto tiempo, ¿verdad? De hacerse los torneos, etcétera. Mira, no todos los deportes son rentables. No. El baloncesto es rentable. Y pienso que si se extiende un poco, se modifica un poco, va a ser aún más rentable. Porque no es lo mismo tú pedirle a un anunciante que saque 400, 500 mil dólares y los invierta en un periodo de 90, 120 días, a que ese mismo dinero lo pueda invertir en 7 meses. Seguro. Primero. Segundo, estadísticamente
hay fórmulas que te van a decir que si tú lo expandes por más tiempo vas a poder hacer más promociones, vas a poder hacer más eventos. Aliviar el bolsillo de la gente también. Vas a poder llegar. Bueno, no sé si aliviar el bolsillo, porque tú te coges una franquicia este año como Bayamón, por ejemplo, que yo digo que es un fenómeno, o San Germán, llenaron todos los juegos, todas las noches, en los 3 meses los llenaron. O sea, Sí. que probablemente eso no. Pero hay cosas que puedes hacer, que yo creo que puedes impactar mejor las escuelas, yo creo que puedes impactar mejor la catedral. Una cosa que yo pienso que se ha perdido de aquella época antes, yo creo que tú tuviste la oportunidad de participar, yo creo que se ha perdido la relación del equipo superior con las ligas menores de los pueblos. Sí, eso lo separaron totalmente. O sea, y hubo un momento dado Ya no son hijos de franquicias, donde como decíamos. aquellas ligas de desarrollo que producían un montón de jugadores estaban amarradas de alguna manera a los equipos. Sí. Y había jugadores que subían de esa liga a poder jugar Al arriba. equipo grande. Correcto. Pero al separarlos y hacer el draft, eso perjudicó totalmente el que los equipos inviertan en esos talentos que están más abajo. Ahí es donde a veces tratamos de imitar cosas, draft por ejemplo, que no necesariamente son las mejores, pero te crean oportunidades que gente piensa que lo están haciendo bien. La radio sigue siendo un medio de consumo masivo todavía en el 2025. ¿Por qué? La radio es fácil de tú accesarla. La radio no necesita electricidad para tú escucharla. Con batería las escuchas. Toma. No dije más nada. La radio te acompaña en cualquier momento con o sin luz. La radio está contigo cuando el país se apaga por un huracán. La radio es ágil. La radio es más activa. La radio está todo el tiempo contigo. ¿La televisión no? ¿Tú cargas un televisor para la tienda? No. ¿Lo montas en el carro? Un radiecito aquí sí. Claro. La radio te acompaña en el carro, va contigo en el tapón. Interesante. Todavía tiene un valor incalculable. Y en Puerto Rico tiene un valor adicional. Tenemos 660 y pico mil personas de más de 60 años que mayorcitos consumen más radio que televisión. Sí, esa parte sí. ¿Y Y cuántas están- emisoras hay de radio? Bueno, hay muchas licencias de emisoras. Cuando vienes a ver, la realidad es que son 5 los grupos que realmente mueven el grupo nuestro de Guapamidia, de las 2KQ, el grupo de Uno, el grupo de SBS, el grupo de la X, o sea, son 5 Magic, son 5 o 6 las que están realmente, que mueven el 95% de... Hay un par de emisoras regionales, Wallo en Humacao, hay un grupo en el oeste noreste hay de la un grupo, isla, ¿verdad? un grupo, sí. Sí. O sea que no son todas, pero sí, y la facturación está ahí, la audiencia está ahí, y te acompaña. Y hoy día, al igual que en la televisión, nosotros tenemos la capacidad de transmitir. Por ejemplo, la estación nuestra se recibe en Estados Unidos por 3 plataformas diferentes. Estamos en Euphoria, estamos en TuneIn y estamos en iHeartMedia. O sea que nosotros recibimos en un mes promedio sobre 1 millón de personas nos escuchan en Estados Unidos Mira para allá. por el componente de audio streaming. Por el comentario. Ajá. O sea, que es igual que la televisión, se mueve la audiencia. Wow. Héctor, ¿cómo defines el éxito? El éxito para mí es estar feliz contigo, estar tranquilo y dormir bien. Sencillo. Sencillo, No hay que complicarlo. para nada. No está en dólares y centavos. Está en el cada día de levantarse a eso, a producir. No compras salud, no compras buen sueño, Definitivo. no compras hacer las cosas. Estar tranquilo con lo que estás haciendo. De hecho, mi madrina que en paz descanse decía que el trabajo es tan malo que por eso lo pagaban por hacerlo. Así es. Mira para allá que voy con ese. ¿Qué consejo le das a cualquiera que quiera emprender carrera en medios en Puerto Rico? Que se prepare, que se eduque lo más que pueda, que lea, que nunca entre en una zona de confort, que siempre sepa que alguien va a saber más que tú hoy y que mañana va a haber una tecnología nueva preparada y que ya lo que viene pasado mañana la están trabajando y la semana que viene ya empezó un nene a hacerla en China. O sea, esto va a cambiar todo el tiempo, todos los días. ¿Es necesario el feel
el feel, o sea, la experiencia, ir cogiendo experiencia en todas las facetas, como bien lo hiciste tú. Narrar, es necesario. A ti te faltó estar en la cámara, ¿no? También las hice en un momento dado. Sí, y también bueno, sí, en los juegos. Y no solo eso, y también te puedo hablar del juego en San Germán, en la cancha vieja, cuando el calor era tan y tan grande que había que quitarle las tapas a la cámara y poner un abanico para que el viento soplara. Que no salían los abanicos, no sacaban el calor, me acuerdo de eso. Claro. O sea, que todas esas cosas, y vivir toda esa preparación te da la ventaja de estar más adelantado. Estar más adelantado, eso es algo bien importante. De hecho, recuerdo una vez, también hice boxeo en un momento dado. De hecho, sí. el primer evento deportivo en el Coliseo Roberto Clemente fue un septiembre del 2003. Fue la pelea de Miguel Cotto y Kelson Pinto por el campeonato mundial. Los productores del evento, para los que no lo sepan, fueron Genaro Tuto Marchán, Salvador Vilella, Pedro Zorrilla y Héctor Martínez. Así es. Ese fue el primer evento deportivo en el Coliseo José Miguel Agrelot. Héctor, es un honor grande haber compartido de aquí para atrás todo ¿verdad? Los procesos que vivimos. Es un honor tenerte como amigo grandísimo. Aprender muchas cosas contigo también, que no lo puedo negar, consejos que me dabas e historias que compartíamos dentro del grupo de trabajo que en alguna manera pues ustedes me hacían partícipe y estoy muy agradecido por ello. Y en adición agradecer pues todo lo que sigues haciendo por este país, ¿verdad? Con este pedacito de isla que creo que con ustedes, radio, televisión, productores como tú, pues tienen ese compromiso con nuestra gente y con nuestro país. Y yo soy, Pico, gracias por eso y gracias por, hemos compartido yo creo que en escenarios distintos. Esta mañana ha sido una relación de distintas cosas. Todavía recuerdo con mi hijo mayor, con Héctor, estando en el Mundial de Toronto contigo, con José, que trabajaste en FIBA, que todavía está envuelto aquí. Y pienso, y a los jóvenes del país, aquí hay potencial para hacer todo. O sea, joven que está viendo, entienda que en Puerto Rico hay talento de sobra. Hay talento para producir, hay talento para dirigir, hay talento para actuar. O sea, en este momento, anoche, por ejemplo, cuando Bad Bunny tenía lleno el Coliseo de Puerto Rico, Ricky Martin era reconocido en los VMA Awards como el Latin Icon del mundo. O sea, a la misma hora, dos figuras importantes de Puerto Rico acaparaban el entertainment mundial. Wow. O sea, tenemos talento. Solo hay que creer en lo que se está haciendo y en atreverse a hacerlo. O sea, no hay... O sea, te vas a guayar una vez, te levantas y sigues caminando. O sea, sí, el que no se cayó corriendo bicicleta no aprende a correr bicicleta. Así es. O sea, tienes que atreverte a hacerlo. Tienes que buscar cómo educarte. Soy fiel creyente que hay maneras diferentes de educarte. No todo el mundo se educa igual, no todo el mundo madura a la misma vez. Así que las posibilidades están. Lo que tienes es que buscarlas. Y hablando de eso, como ya te dije que había hablado con Héctor, que había hablado con José, aquí te traigo la chiquita de casa para que la veas. Ay, una caray, cantante bendito. Que los chicos están también detrás de ella y es mi proyecto de ahora. Es mi Angelique, estudiando en Berkeley música. Mira. Y así que esa es la que estamos trabajando ahora. Ese es nuestra bebé que está echando para adelante y ya compone, canta, está en segundo año de música. Y ahí vamos con eso. Válgame, te traes un recuerdito de ella para que la conozca, que es a la que no ha conocido. Qué bonito. Es la que no he conocido. Es la que no ha conocido. De alguna manera la vi en fotos o algo, pero qué bueno, mía. Mucho éxito. Y bueno, papá, ¿qué te puedo decir? Padre orgulloso y... Ahí vamos. Y exacto. Y Sí, feliz. Y que sigan los éxitos grandemente para ti y para toda tu familia. Gracias a ti. Mucha salud Gracias, siempre. Un placer. Gracias. Siempre. A ustedes, amigos, otra perspectiva, no dentro del baloncesto, fuera del baloncesto, pero detrás del mismo. Así que espero la disfruten y hasta la próxima.